Esto es Conspiranoia, el podcast de los otros archivos. Bienvenidos. Y entonces, los gringos se bajaron 3 ovnis en febrero de este año. It's coming this way. It's definitely coming this way. En esta primera entrega de Conspiranoia vamos a darle una paradita a cómo fue que esto de que los gringos se bajaron 3 ovnis en febrero de este año. Así como barajémela más despacio, ¿cómo fue? Hay momentos en los que cuando estamos pasando como en la recolectada de material o en la búsqueda de información de qué está pasando actualmente, qué noticias han salido de nuevos casos que hemos estudiado ya en el canal, ¿cierto? Y a veces nos toca sentarse como con todo el equipo y ver así como con calmita qué es lo que está pasando. Porque bueno, con este cuento de los ovnis, yo no sé si a ustedes también les pasa, a ustedes que les interesa tanto este cuento como a mí o a nosotros, a todo el equipo que participa de esta producción. Pero cuando la fuente de noticias no es History Channel, ¿cierto? O un falso documental de esos de Discovery como el de Sirenes, sino cuando las fuentes son CNN y las declaraciones de la Casa Blanca, como que la cosa es, en la buena, la cosa es como otro precio, ¿sí o no? Como que a mí me pasa que cuando veo esas cosas me toca como preguntarle a los amigos, preguntarle a mi pareja como, oiga, venga, yo estoy viendo esto de verdad o se me corrió la tela. Pero bueno, desde el principio, ¿cómo fue la cosa esta de los ovnis de los ovnis que se bajaron los gringos ahora en febrero? Entonces, en el ciclo de noticias la cosa arranca como terminando enero, ¿cierto? Como el 28 de enero, pero les cuento la fecha precisa. Sí, es entre el 25 de enero, por ahí, es que aparece ya en las noticias que hay una vaina rara que los gringos detectaron en el espacio aéreo continental en los Estados Unidos. Y arrancan a pillar como, ¿qué es esa vaina? ¿Qué es esa vaina? ¿Qué es esa vaina? Vemos en los radares una cosa rara. Eso es como lo que ingresa en el ciclo de noticias, ¿no? Lo que está en CNN, lo que está en Fox, lo que está bueno, todas esas cadenas de noticias de los gringos. Y en algún punto dicen, no, mire, esto parece que fuera como un globo, ¿cierto? Como un globo y este globo está pasando o pasó a una altitud de 60.000 pies. Esos son como 20 kilómetros, póngale. 20 kilómetros es como 20 kilómetros de altura. Entonces ahí la cosa no es tanto como que este objeto represente un riesgo particular en lo que tiene que ver con aviación comercial, sino comienzan a sospechar los gringos, aquí nos metieron una vuelta rara, ¿cierto? Entonces arrancan a pillar, arrancan a pillar, arrancan a pillar. Hay un par de tomas así como muy interesantes eh, que nos muestran que de hecho era un globo no meteorológico. Tiene una estructura parecida a la de un globo meteorológico, pero no es un globo meteorológico por el tamaño que tiene esta vuelta, ¿cierto? En el ciclo de noticias dicen esto debe tener como el tamaño de 3 buses y estiman que debe tener una capacidad de carga de 7.000 kilos de equipo. Es un montón de equipo, ¿cierto? En términos de fotografía, en términos de transmisión, tiene paneles, en las tomas vemos que tiene como paneles solares para cargar. Entonces es una vuelta como medio sofisticada y los gringos ahí dele y dele y dele, amanece el 27 de enero y ya están en el ciclo de noticias diciendo que hay un globo espía chino sobre el espacio aéreo continental de los Estados Unidos. Y el 28 de enero, más o menos, sí, no, el 28 de enero, esta cosa sale a volar sobre el Atlántico. Y dicen, ya que están sobre el mar, entonces el presidente Biden da la orden y dice, tómeme esa vuelta. Eso hace todo el tránsito en toda la cadena de comando, finalmente despegan unos aviones, ahorita no es claro si son F-22 o 35, pero efectivamente ocurre que se bajan el globo y en el proceso de recuperación ya nos cuenta CNN y Fox
también nos dice el portavoz de la Casa Blanca que es un globo espía chino lo que se acaban de bajar. Y hay buenas alternativas y tienen una buena probabilidad de recuperarlo. Entonces ahí que un par de días después, ya terminando enero, arrancando febrero, ahí es que vemos esas fotos que no nos muestran nada, pero nos dicen que recuperaron una vuelta, ¿cierto? Entonces son unas fotos de espaldas de agentes del FBI, en lo que parece ser una bodega, en lo que parece ser un transporte anfibio gigante, y ya, como que nos tumbamos esta vuelta y un ministro, el secretario de Estado tal vez es el que va a viajar a China en ese momento y dice, no, vamos a cancelar las visitas y las tensiones globales entre Estados Unidos, China, Rusia, ¿cierto? Como teniendo presente ese trasfondo geopolítico mundial, la cosa se complica más. Eso es lo que pasa entre el 25 de enero y el 28 de enero, ¿cierto? Se bajaron el globo espía chino. Y eso para los gringos tiene una implicación así como bien sabrosa. La primera vez en décadas en las que algo les pasa ahí de veras cerca del espacio aéreo o entra en el espacio aéreo gringo. Todo el mundo queda con los pelos de punta y ahí vamos, ¿cierto? Como en lo primero que arrancan a contar. Pero cuando vamos y miramos más de cerca la cosa, ¿cierto? Cuando vamos y miramos así en detalle, como qué fue lo que pasó con el globo y quién lo envió, y Beijing emite declaraciones diciendo, cafres, les habíamos avisado que eso es una estación meteorológica y hay como mucha confusión en los medios, ¿cierto? Como mucha declaración cruzada, pero pues en el fondo lo que hay es como una escalada en las tensiones entre Gringolandia y China. Y luego arranca toda esta vuelta ya en febrero, ¿cierto? O sea, terminando enero tenemos este cuento de globo chino. Y va corriendo febrero y es el Pentágono, el portavoz del Pentágono y el ministro de Defensa gringo, el secretario de Defensa gringo, quien hace una rueda de prensa y dice, no, venga, es que vimos en los radares muy al norte, esto es sobre Alaska, vimos una vuelta rara en los radares, esto iba volando a, dicen, entre 20 y 40 mil pies de altitud, ¿cierto? Esto compromete ya, ese es el espacio aéreo en el que habitualmente viajan los aviones comerciales, sea de carga o pasajeros. La altitud es 20 a 40 mil pies, 36 mil pies, 30 mil pies. Es como la altitud de la que habitualmente vuelan esos aviones, todos los aviones. Dicen, en esta rueda de prensa nos cuentan que identificaron una cosa rara en el radar que no tenían muy claro qué es. Insisten mucho en nombrarla como objeto, como describirla como objeto, ¿cierto? No dicen es un globo, no dicen es un fenómeno particular, sino que dicen eso es como un objeto del tamaño de un carro. Y en la misma rueda de prensa nos dicen, nos lo bajamos, ¿cierto? Despegó un F-35 y nos bajamos esta vuelta allá afuera de la costa de Alaska, al norte de Alaska. Y ¿cómo así? Eso es el 10 de febrero y amanece el 11 de febrero y vuelven a salir los portavoces de la Casa Blanca. Y dicen, no, es que venga, había otra de esas cosas raras. Esta vez vimos un objeto o detectamos un objeto cilíndrico, que cruzó sobre el espacio aéreo de Alaska y entró en espacio aéreo canadiense en el territorio de Yukon. Y ahí dicen, hablamos con Trudeau, Biden, el presidente de Estados Unidos, Biden habla con el primer ministro Trudeau de Canadá y dicen, no, hágame el cruce y bájese esa vuelta también. Y un avión estadounidense, un F-22 estadounidense, derriba en espacio aéreo canadiense sobre el territorio de Yukon el segundo objeto. A esto lo caracterizan como si fuera un cilindro. Eso es lo único que se les escapa en la rueda de prensa, ¿cierto? Que esto es como un cilindro. Distinto del otro, del que nos dijeron que era como un objeto
que no era un globo, era un objeto como del tamaño de un carro pequeño. Y ahí vamos. Y amanece el 11 de febrero, perdón, este es el 11 de febrero por la tarde. Sí, por la tarde. Y otra rueda de prensa y esta gente, el secretario de Estado gringo, salen a decir, venga, no, es que nos tocó cerrar el espacio aéreo sobre Michigan, este es el estado de Michigan, porque estamos detectando una tercera anomalía en el radar, ¿cierto? Tenemos el de Canadá, tenemos el del norte de Alaska, y ahora detectamos otra cosa que está metida dentro del espacio aéreo en Michigan. Entonces estamos mandando aviones a ver qué es esa vuelta. Al tiempo dicen como, no venga, ya estamos intentando a recuperar esta vuelta que nos bajamos al norte de Alaska. Los canadienses se comprometen a hacer el mejor esfuerzo por recuperar el que se bajaron en Canadá, esta cosa en el estado de Yukon. ¿Cierto? Ahí sale la ministra de Defensa canadiense muy juiciosa y muy correcta ella, a decir, ningún canadiense fue comprometido, pues, o sea, si le cae esta vuelta encima, aparte de espantar a un par de ardillas, se imagina un reino en Canadá, pues todo bien que no pasó nada. Aquí no pasó nada, todo bien. Y las alarmas están encendidas sobre el espacio aéreo de Michigan. A Michigan le vamos a hacer un episodio después de esta vuelta porque hay 800 casos, pero bueno. Despegan otra vez, estos son F-22 y sobre el lago Michigan ven una cosa como rara, lo están así como pisteando durante unas horas, los aviones vuelven a aterrizar, los aviones de combate, los F-22 vuelven a aterrizar y se les desaparece del radar, entonces están todos como en la jugada como qué fue lo que pasó, qué fue lo que pasó, venga, 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 y vuelven a adquirir el registro de radar, ya no sobre el lago Michigan, sino que está un poco más hacia el oriente. Y ya no está volando sobre el lago, sobre el lago Michigan, sino sobre el lago Hurón, que es un poquito ahí. Son dos cuerpos de agua gigantes conectados, pero tienen nombres distintos. Se llama el lago Hurón. Y hacen el cambio de luces a Biden, como, oiga, venga, esta vuelta está como de veras metida en el espacio aéreo. O sea, si despega un avión desde un aeropuerto ahí en Michigan o desde Chicago, es muy probable que esta vaina que no sabemos qué es, que no sabemos quién la está controlando, se meta en una aerovía y comprometa la seguridad de un vuelo con pasajeros. Y Biden dice, pues ya nos bajamos dos, pues bájense el tercero, ¿cierto? Y lo derriban sobre el lago Hurón. Y el ciclo de noticias explota. Pero entonces, póngale un pin a esa vuelta porque digamos, la historia completa tiene más matices, tiene más vueltas, más vericuetos, ¿cierto? Hay un protagonista ahí como una de las entidades que es así como protagonista y como que está muy presente en toda esta historia de los tres ovnis que se bajaron los gringos. Es NORAD. NORAD es el Comando del Espacio Aéreo de Norteamérica, una vuelta así. Y de eso participan no solo Estados Unidos, sino Canadá. Y tienen una alianza en lo que tiene que ver con bases, en lo que tiene que ver con radares y sistemas de intercambio de información, ¿cierto? Entonces, nos metimos en la página de NORAD. Nos parecía como particular que a la hora de reportar todo este cuento, de este punto nadie habló. Y es que NORAD hizo un conjunto de maniobras del 15 de enero al 31 de enero en toda esa región del norte de Alaska, sobre la región del Yukon en Canadá, ¿cierto? Como un conjunto de maniobras de integración. Ahí participaron un número de, un número de batallones bases y ¿cómo es que es? Un escuadrón de bombarderos B-52, o sea, una cosa así con la que le botan plata a los gringos a lo que da. Y en ese mismo ejercicio de coordinación entre los dos países, de coordinación entre las dos bases, entre un número de bases, digo, un número de escuadrones de aviones, hacen una recalibración de los radares que alimentan todo el sistema de información de NORAD. Y esa recalibración es clave para toda esta historia porque habitualmente uno al radar, a un sistema de radar le dice
mire, quiero que en particular me registre objetos de X tamaño que se mueven a Y velocidad, ¿cierto? O sea, quiero identificar, por supuesto, teniendo en cuenta la región en la que están estas bases, quiero identificar misiles balísticos intercontinentales que vengan de Rusia. Eso, por supuesto, es una herencia larga y complicada y loca desde de la Guerra Fría, pero pues así viven los gringos. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, lo que hacen es, venga, tradicionalmente queremos ver objetos que se mueven a esta velocidad, objetos como con estas características, ¿cierto? Pero queremos ver un poco más. Entonces, modifica la configuración de toda esta red de radares y le dicen al sistema, queremos ver objetos, pequeños, medianos y grandes, del tamaño de un Cessna, del tamaño de un carro, ¿cierto? No queremos ver pájaros, no queremos ver aves, no queremos recibir una alerta porque, no sé, se hizo una nube de granizo, que eso también lo detectan los radares. No, no, no. Pero sí queremos ver objetos que se mueven a ciertas velocidades desde cierto tamaño. Y arrancaron a aparecer cosas en el radar, ¿cierto? Eso es lo que ocurre. Comienzan a aparecer puntitos en los radares que no se mueven a la velocidad a la que uno esperaría que se mueva un misil intercontinental. Gracias a Dios nadie se ha despichado ese botón rojo todavía. No queremos que lo hagan. Pero pasa por ahí la pregunta y es ¿de qué manera podemos detectar, en opinión de los gringos, en opinión de NORAD, de qué manera podemos detectar amenazas a la seguridad territorial y del espacio aéreo de los Estados Unidos? Es como una de las preguntas grandes que hace NORAD en todo ese ejercicio de la segunda quincena de enero. Y el resultado es que arrancan a haber vueltas en efecto que están volando y que no tienen ni idea de qué es, ¿cierto? Por definición es objeto volador no identificado. Eso es un punto en la pantalla del radar y no tenemos ni idea de qué es. Y yo imagino que al final del día, un día ahí, arrancando febrero, alguien llamó a la Casa Blanca y dijo, oiga, venga, es que estamos viendo unas vainas raras y la Casa Blanca, la administración de Biden dice como así, olvídense, no nos parece qué está pasando. Y arrancan a dar órdenes, todos están así como bien esponjados, como un gato bien esponjado, bien emberracado. Y se tumban estos 3 objetos voladores no identificados, luego de que se han bajado el globo espía chino. Entonces, póngale cuidado a esto. Este es el 10 de febrero y esta es la declaración que nos dan de la Casa Blanca, recogida muy juiciosamente por un periodista del New York Times, y nos dice que este es el ovni, este es el punto aquí, es el 10 de febrero y nos están hablando del ovni que derribaron justo frente a la costa norte de Alaska. Un caza estadounidense derriba un objeto no identificado sobre las aguas de Alaska. El objeto, que se rompió en pedazos muy probablemente, no era un globo, dijo un funcionario del Departamento de Defensa. Un funcionario de la Casa Blanca dijo que el objeto era del tamaño de un carro pequeño. El objeto fue detectado por primera vez en la noche del 9 de febrero y se dirigía con rumbo al Polo Norte. Eso nos dice el New York Times de el OVNI sobre Alaska. Listos, ahí vamos, ¿sí o no? Y el 11 de febrero nos dicen un avión caza F-22 estadounidense derriba un objeto sobre el territorio de Yukon fronterizo con Alaska. El objeto, que un oficial canadiense describió como cilíndrico, es más pequeño que el globo de Alaska, es más pequeño que el globo, lo identifica como un globo, y fue captado por el radar el 10 de febrero cuando pasaba sobre Alaska. De nuevo, qué pena la traducción, link en la descripción del artículo. Pero, bueno, el 10 de febrero detectan sobre Alaska una vuelta que se está moviendo luego de que se acaban de bajar uno, ¿cierto? Atraviesa Alaska, ingresa al territorio de Yukon, alguien llama al primer ministro Trudeau, Biden dice, yo le colaboro con esa vuelta, despega un F-22, se bajan
se bajan el segundo. Y el tercero, el ovni que se bajan sobre el lago Hurón, nos dice el Times en la recapitulación que hacen de los eventos. Un objeto que apareció por primera vez sobre Montana el 11 de febrero fue derribado al día siguiente sobre el lago Hurón, frente a Michigan, sobre Michigan. El objeto, que volaba a unos 6.000 metros de altura, tenía una estructura octogonal, de la que colgaban una suerte de cuerdas, pero no tenía una carga útil perceptible, dicen las autoridades estadounidenses. Entonces, para ahí un segundo. El lenguaje en estas comunicaciones oficiales gringas siempre es un lenguaje muy cuidado, ¿cierto? Esta gente como que un porcentaje importante de la forma en la que hacen política los gringos pasa por determinar con claridad de qué manera describo o nombro lo que sea. Y el lenguaje aquí es muy loco. O sea, del primer objeto dicen, esto es del tamaño de un carro pequeño, y dicen, esto es un objeto, no es un globo. Del segundo, que derriban sobre Alaska, dicen, esto tenía forma como de cilindro, y no nos dicen más. Y del tercero, ¿cierto? Del tercero nos dice que tenía forma octogonal. Hay una cosa bien particular con ese tercero, y es que una página web, esto es un sitio web especializado en temas de actualidad, en lo que tiene que ver con desarrollo armamentístico, operaciones y tal, que se llama La Zona de Guerra, de War Zone, logró localizar una grabación en la que escuchamos las voces de los pilotos que derriban ese tercer objeto sobre el lago Hurón. Y es un video, o sea, les dejo ahí en la descripción de este primer podcast, qué pena la emoción, el enlace a ese video. Es bien particular. Hay gente que ha hecho análisis de toda la situación aérea, ¿cierto? Entonces son dos grupos de F-22 los que están volando. Entonces los pilotos se escucha decir como hay un avión tanque en tal posición, este avión tiene además un radar impresionante, entonces nos dice que el objeto está en tal posición. Entonces escuchamos a los pilotos decirse el uno a otro como no lo podemos bajar por aquí, no lo podemos bajar por allá. Ya está sobre el lago, entonces ahí no hay problema con que los residuos de este objeto le caigan en la casa a nadie, ¿cierto? En el momento, justo antes de disparar, confirman entre los dos equipos, entre los dos grupos de pilotos, no hay barcos, ¿cierto? También importante, y se lo bajan. Y repetidamente nos han dicho, si fuera allá, pero les dicen a los gringos, las agencias gubernamentales, que están haciendo los mejores esfuerzos para recuperar los residuos de los tres objetos que se acaban de bajar a un costo alocado en operaciones. Yo no sé cuánta plata se pudieron haber gastado en eso. Por ahí vimos un dato, que cada misil de esos con el que se bajan a estos tres OVNI, el costo oscila como en $400,000, o sea, la cantidad de plata que le metieron a eso. Ahora miramos un poco las razones por qué pudieron haberle metido toda esa cantidad de plata justo ahí. Pero les han dicho que van a hacer el mejor esfuerzo por recuperar los tres objetos. Y entonces es como el punto. Y el 17 de febrero sale el presidente Biden a decirnos que qué vergüenza con todos, pero es que en Alaska en febrero hace mucho frío y vamos a suspender la búsqueda del objeto que cayó en Alaska y no le vamos a gastar plata a buscar el objeto que cayó en el lago Hurón. Los canadienses por su lado dicen, pues nosotros íbamos a seguir buscando a ver si encontramos esta vuelta que cayó en el territorio de Yukon. Ahí vamos, y por supuesto, ahí entra la conspiranoia. Porque en el momento en el que no dicen
con la misma claridad que nos dicen derribamos un globo espía chino, ¿no? Nos dicen en esos primeros días de febrero, en esa semana de febrero, entre el 10 y el 17 de febrero, nos dicen, no sabemos qué es, vemos una cosa rara, nos vamos a gastar una tonelada de luca, pero nos vamos a gastar la luca para derribar esos 3 objetos que ingresan en espacio aéreo estadounidense y vulneran, esa es la palabra clave, vulneran el espacio aéreo estadounidense. Y aquí entra un poco la forma en la que de una u otra manera nos hemos ingeniado para clasificar la información con la que hacemos videos y con la que vamos a continuar haciendo este podcast. Tiene que ver como con la siguiente metáfora. Imagínese que usted tiene sobre la mesa 10 ratones. Cada uno de esos ratones en esta metáfora es un medio de comunicación distinto a una fuente de información relativamente confiable. Suponga CNN, suponga Fox, pero también suponga un grupo grande de páginas web, blogs, otros canales de YouTube, entes gubernamentales, ¿cierto? A los que seguimos todo el tiempo. Y en particular para este caso pasa lo siguiente. Suponga que usted tiene 10 ratones. Y en esta metáfora de los ratones, cada ratón están hablando de una vaina distinta todo el tiempo. Pero a veces, en ese grupo de 10 ratones, 3 están hablando de lo mismo. Eso a nosotros que nos dice poco y nada, pero cuando 3 ratones están hablando de lo mismo, nosotros decimos, hay un indicio de que algo puede estar pasando. Cuando 7 de los ratones están hablando de lo mismo, nosotros decimos, hay una pista de que algo puede estar pasando. Pero cuando 10 de los ratones están hablando de lo mismo, ¿cierto? Entes gubernamentales, agencias de noticias, ese conjunto de páginas web, ese conjunto de canales de YouTube, este grupo de personajes claves que se la pasan posteando en Twitter, en Facebook, ¿cierto? Ahí, cuando todos los ratones están hablando de lo mismo, no tenemos un indicio, no tenemos una pista, sino lo que tenemos es un caso, que es fundamentalmente este cuentazo de hoy. Los 10 ratones estaban hablando de lo mismo. Los 10 ratones dijeron queso y nosotros dijimos, hay que arrancar un podcast. Pensando en que justamente es información en desarrollo, probablemente vamos a tener que en algún momento patraciar muchas de las opiniones que vamos a compartir aquí, muchos de los cuentos que vamos a compartir acá, pero clave ahí, ahorramos un poquito en la producción de los videos que reclama el canal. Ya vienen en camino, pero no queremos dejar pasar este cuentazo más o menos en vivo, pues con un mes de diferido desde el último evento, pero es clave para nosotros también abrir este otro espacio y sentir que tenemos una conversación mucho más cercana con ustedes. Entonces, los 10 ratones levantaron la mano. Los 10 ratones estaban hablando de lo mismo. Y nosotros acá estábamos compartiendo la información entre todo el equipo de los otros archivos, diciendo, oiga, venga, ¿esto de verdad está pasando? O sea, esta es la Casa Blanca, este es el secretario de Defensa de la Casa Blanca en Estados Unidos, esta es la ministra de Defensa canadiense, es Trudeau hablando de esto, trinando sobre esto. Y el 17 de febrero, la rueda de prensa de Biden, echándose todo este rollo. Y nosotros no podemos creer ¿qué es lo que está pasando? ¿En serio? ¿Nos están contando de esto? Y luego, un par de días después, estos ratones comienzan a hablar de otra vez otro montón de cosas distintas. Pero del 17 de febrero, que es la fecha del 17 de febrero de este año, que es la fecha de las declaraciones de Biden, de la rueda de prensa de Biden, los 10 ratones han levantado la mano y han estado de acuerdo al menos un par de veces más. Y los ratones dicen cosas como, los 10 ratones se ponen de acuerdo en que
han recuperado testimonios de los pilotos. Y los pilotos que estaban ahí volando y que son los que pichan el botón y se bajan esa vuelta, los pilotos tienen versiones diferentes de qué fue lo que pasó. Unos dicen, no, la vuelta estaba ahí, yo piché el botón, salió el misil, me lo bajé. En ese mismo grupo, en un avión, fallaron todos los instrumentos. Despichó el botón, no disparó el misil, el otro avión que venía acompañando ese grupo de batalla, despicha el botón y se lo bajan. La forma de los objetos varía en la descripción que hacen los pilotos. Vemos que el tamaño es como lo mismo, como el mismo, ¿cierto? O sea, el cuento este del carro, vimos un objeto volando sin ningún medio de propulsión aparente o conocido, que esa es otra de las claves de toda esta historia. Eso tenía más o menos el tamaño de un carro pequeño, pero no tenía alas, no tenía hélices, no tenía turbinas, registraba en el radar con toda claridad, disparamos, el misil le pegó a algo y en efecto lo derribamos, pero ¿qué era esa vuelta? Ni idea. Pero estaba volando entre 20 a 40 mil pies de altura, que es el espacio aéreo en el que transitan aviones de carga y de pasajeros. Representaba una amenaza no solo para la aviación civil y comercial, sino que además había temas de violación del espacio aéreo continental gringo. Y dicen, no, eso no puede ser. Y cuando van y miran de cerquita, no tiene alas, no tiene hélices, no tiene turbinas, ni idea cómo se está sosteniendo en el viento. Ayer escépticos levantan la mano y dicen, eso es un globo, pero evidentemente no lo es. Los pilotos, y vuelve ahí el punto, los pilotos y los oficiales gringos son muy cuidadosos a la hora de el uso del lenguaje. Y en ningún momento han dejado de hablar de identificar al de Alaska y al del lago Huron como objetos. No eran globos, objetos. Y ahí sí, pues digamos, la rendija que deja abierta este gesto de no es que en Alaska está haciendo mucho frío, entonces qué pereza ir a buscar los escombros de este objeto. Eso deja una rendija abierta muy complicada. Ojalá, ojalá alguien eventualmente lo encuentre y sepamos qué fue, pero como no hay evidencia forense, ¿cierto? Como no se le midieron efectivamente a ir, o de pronto fueron, quién sabe, pues nos dejan con la pregunta de qué eran. Los tres, además, porque los canadienses a esta altura del paseo, a esta altura del año, no han reportado ni que lo hayan encontrado, ni que no lo hayan encontrado, no han dicho si siguen buscando, no han dicho que pararon la búsqueda, ¿cierto? Tampoco son como muy claros los canadienses en que vamos en ese punto, pero quedan como muchas preguntas sobre la mesa, ¿no? Si uno la mira así como haciendo un pareo en cómo está la geopolítica mundial, hay mucha tensión, por supuesto, con la guerra en Ucrania, a la que los gringos le están metiendo plata también a lo que da, las tensiones crecientes con China, hay mucho pasando en el planeta, como para que los gringos hubieran tirado ahí una maniobra como comercial, o sea, cara a la pelada de dientes, ¿sí me entienden? Usted aquí ni se le vaya a ocurrir meterse porque antes de que los aviones o misiles crucen el territorio de Alaska, ya olvídese que aquí ya no lo bajamos. Sería como una maniobra como muy pomposa, pues, como un gesto muy pomposo, como con mucha vuelta para mandar un mensaje a Rusia, para mandar un mensaje a China, ¿no? No creo. Y además como mucha cara, como mucha locura, pues, decir, nos bajamos 3 objetos voladores no identificados. Es que a mí todavía me cuesta mucho trabajo como masticarse esa como con alguna claridad. Ahora, la puerta que queda abierta y a donde este cuento es como más sorprendente es, y esto ya es los gringos en la búsqueda de responsables, ¿cierto? Como
de quiénes eran esos tres objetos. O sea, tiene una bandera. Esto es una plataforma de sensores que está empleando esta o aquella nación, este o aquel país, para documentar, por ejemplo, ese conjunto de maniobras que hacen los gringos en la segunda quincena de enero de este año. ¿Estaban monitoreándonos durante ese conjunto de ejercicios o no? ¿Quién los estaba monitoreando? Es como una de las primeras preguntas que queda abierta ahí, ¿cierto? Como cuál es la bandera de esos tres objetos. Ya identificamos con claridad el que viene de China, ¿cierto? Pero ¿y estos tres de dónde son? Uno, dos. Sin medios de propulsión aparente, ¿cierto? O sea, tradicionalmente en aeronáutica, pues o tiene hélices o tiene alas o tiene turbinas, pero pues, está como muy estudiado y está como muy claro qué se necesita para que un aparato vuele. Y ninguna de esas características está presente en estos tres objetos. Bueno, de pronto en el del lago Hurón ahí hay como más discusión, ahí hay venga, miremoslo con más detalle. En los testimonios de los pilotos uno dice que podría ser una estructura como una plataforma de sensores, ¿cierto? Suponga usted una cámara y un lente al berraco y eso está rodeado de un globo. Es lo que dicen los pilotos, ¿cierto? Los pilotos volando sobre el lago Hurón dicen pareciera, pero no sé. Pero supongamos, démosle ese beneficio de la duda a este del lago Hurón. Pero los otros dos, los que claramente se identifican como objetos, uno del tamaño de un carro pequeño y el otro como un cilindro, como estaban volando. Entonces, la conspiranoia va en que puede ser que haya un país que haya desarrollado un conjunto de plataformas que emplean una nueva manera de volar. Y esas plataformas están siendo empleadas en el contexto o en el teatro de fondo de un juego de espías. Que es como, no puede ser. Pero esa es una de las tesis, esta es una de las hipótesis, uno de los cuentos que ha circulado, ¿cierto? Como con más fuerza. Y es que estas son con mucha probabilidad una plataforma empleada por una nación que no ha sido identificada aún quién fue, pero es una plataforma empleada para temas de espionaje. Ese es uno de los cuentos que ha circulado así como con mucha fuerza. El otro es que sea una plataforma no vinculada a temas de inteligencia o capturas de información en ese trasfondo de tensión y guerra global contemporánea, sino que sea una plataforma empleada por una compañía que está experimentando con medios alternativos de volar, que les permiten volar, medios alternativos o formas de tecnología que les permiten volar empleando métodos de sustentación y propulsión no convencionales. Yo no sé ustedes, pero a mí cualquiera de esas dos me parece más, no sé cuál me parece más terrible. Y con esto quiero decir, de veras, o sea, en el mundo al que se le está acabando el litio para hacer pilas, en el mundo que está ocupado, firmemente ocupado, de desacelerar el cambio climático, en el mundo en el que esto cuesta una cantidad alocada de plata. En serio puede haber una nación o puede haber una compañía allá afuera que tenga acceso a nuevas formas de volar empleando tecnologías no convencionales y eso no está a disposición del público y seguimos quemando combustibles fósiles como locos para mover carga alrededor del planeta en barcos o aviones. No sé, cualquiera de esas dos alternativas, sean países los que sean dueños de estas nuevas maneras de volar, suponiendo que sean nuevas maneras de volar, claro, o compañías que sean propietarias de tecnologías que permiten explorar maneras no convencionales de volar. A mí eso me parece mucho más horrible, mucho más peor. Yo preferiría la alternativa a los extraterrestres, porque en serio, o sea, entre estar siendo visitados y que alguien allá afuera
sea propietario de estas tecnologías, sean las tecnologías que permitan volar de manera no convencional entre una y otra, yo sí prefiero que sean extraterrestres y no que esos recursos y esos desarrollos estén en manos privadas o en manos de un gobierno empleadas para temas de espionaje. Sí, mejor que sean extraterrestres, de veras. Y la última conspiranoia sobre todo este rollo de los ovnis derribados por el gobierno de los Estados Unidos en febrero del 2023 tiene que ver con una fibra que para ellos, para los gringos, es muy sensible y es en una suerte de correlación entre este episodio y el 11 de septiembre. ¿Cierto? Cuando se toman las Torres Gemelas y todo ese rollo. ¿Por qué la comparación entre este episodio de este derribo de estas tres aeronaves y en particular del globo espía chino? ¿Por qué compararlo con el 11 de septiembre? Ahí hay una línea dura editorial en el New York Times, ahí lo hemos visto con más frecuencia, también en el Washington Post, al respecto de una cosa que es instrumental para la administración, o así entienden el Pentágono, la administración de la información, y es la compartimentalización y la necesidad de saber cosas. Literalmente, para el episodio del 11 de septiembre, un par de oficinas dentro del Pentágono sabían que algo se estaba cocinando, enviaron alertas, dijeron, pero alguien allá adentro dijo, no, 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 esto está muy grave, y le puso el sello de, esto es un tema súper clasificado, esto es top secret. Y en la oficina en la que ese documento había sido crucial para prevenir los eventos del 11 de septiembre, pues ese documento no cruzó el pasillo, no llegó a las manos que tocaba, por una joda muy complicada de sobreclasificación de la información. Y ahora esta gente está diciendo que este episodio de febrero, digamos, esta línea editorial que se arma en estos periódicos y en otros medios de comunicación y voces independientes, están diciendo, aquí hay un problema letal y es que esa sobreclasificación de la información está siendo problemática en múltiples órdenes para tratar de entender efectivamente qué fue lo que ocurrió en Alaska, en el territorio de Yukon y sobre el lago Hurón, ahora en febrero de este año. Bueno, y con esa conspiranoia, ¿ustedes qué piensan? En la buena, ¿ustedes qué piensan de todo esto que pasó ahora en febrero? Porque para mí sigue siendo realmente extraño. Cuando hablamos con el conjunto del equipo es como que nadie se termina de comer el cuento completo, pero como siempre la conspiranoia es súper buena. Nos vemos en unos días.